Buenos días. Nuestro trabajo está enfocado en las drogas y su título lleva como título analizar la pena aplicada en la comisión del delito como sustancias estupefacientes y psicotrópicas según la legislación venezolana. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Actualmente, en el consumo de las drogas se ha incrementado en la población a nivel mundial, debido a que se vive en una cultura de droga, desde la mañana cuando toman cafeína al desayunar, hasta la noche, en que para relajarse y volver a casa con un aperitivo, alcohol o un inductor de sueño, recetado por el médico utilizando diferentes sustancias que afectan el sistema nervioso central, para enfrentar estas peripecias de la cotidianidad. Cabe destacar que aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las épocas, hoy son más las personas que consumen drogas, hay más cantidad y más facilidades para conseguirla, convirtiéndose en uno de los más graves problemas que afectan a la sociedad sin distinguir de credo o rastra, convirtiéndose en el mejor negocio para algunos y la peor desgracia para otros. En tal sentido, el consumo de sustancias es cada vez más permisivo. Esto hace creer a las personas que no sucede nada si la consumen, surgiendo de allí diferentes maneras de comercializarla, mediante el tráfico, la distribución, el ocultamiento o transportándola sin importar qué papel desempeñen ante las autoridades competentes en el mal manejo de la sociedad. Con base a lo anterior, se puede señalar que algunas drogas como la cocaína y las metanfetaminas hacen que las células nerviosas liberen neurotransmisores en cantidades mucho mayor a lo normal o impiden un reciclaje normal. Si bien la mayoría de las personas inician voluntariamente la gestión de drogas, con el tiempo los cambios en el cerebro causados por consumo repetitivo afectando el autocontrol y la toma de decisiones. En este sentido, calcular el volumen del mercado de las drogas a nivel mundial y regional presentan grandes desafíos. Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC 2015, señala que 32,4 millones de personas, o 0,7% de la población adulta del mundo, son consumidores de opioides farmacéuticos y opiáceos como heroína y el opio. Es importante destacar que años atrás la producción potencial mundial de opio alcanzó al 7.554 toneladas, el segundo nivel más alto desde la década de 1930, principalmente debido a que su cultivo viene aumentando significativamente en el país con el principal crecimiento. Las incautaciones mundiales de heroína, por su parte, aumentaron un 8% desde el 2012 hasta el 2013. Siguiendo el mismo orden de ideas, Berman 2016 señala la circulación y el uso de drogas ilegales que se han convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta América Latina. Todos los países de la región sufren un embate del narcotráfico que experimenta un crecimiento en sus mercados domésticos de estupefacientes. En este sentido, se evidencia que son diversos los delitos que se cometen para que una persona pueda llegar a consumir drogas debido a la ilegitimidad de la misma, entre las que se destaca el tráfico, distribución, ocultamiento, transporte, almacenamiento o actividades de correteaje y el consumo como tal. En este sentido, se evidencia que los países de América Latina que se encargan de la exportación de drogas, como la marihuana, son diversos, entre los que se destacan Bolivia, Perú, mientras que Colombia, México y Paraguay se encargan de la producción de la droga procesada siendo importada. Sin embargo, México, Brasil y Argentina poseen industrias químicas, convirtiéndose en receptores naturales de los precursores químicos y poseen capacidad para procesar y producir nuevas drogas. Este es el modo de negocio criminal, llamado así. Es muy peligroso y con claridad se observa a gran escala en Colombia, en Venezuela y en México. En los otros países de la región hay distintos grados de diversificación criminal. En su gran mayoría, estos nos tienen graves problemas de seguridad ciudadana, con excepción de Guatemala, Honduras y Salvador, aunque existen ciudades y regiones donde la amenaza de la diversificación criminal está muy latente. En ese orden de ideas, la Organización de Naciones Unidas, ONU 2009, señala que Venezuela es el cuarto país
en decomiso de drogas ilícitas, lo que da idea de dos cosas: de la cantidad de estupefacientes que circula y el empeño de las autoridades para evitarla. Para completar lo anterior, Olivera 2011 expresa que hoy en Venezuela la situación del tráfico y el consumo de droga es un problema de tipo social, muy relacionado con la problemática de violencia e inseguridad que se vive en el país en los actuales momentos. Es decir, lo que antes del 1960 era un problema de algunos grupos de consumidores y sus familiares, un problema individual o de salud, hoy en día ocupa la atención de todos, convirtiéndose en un problema colectivo. Siguiendo en el mismo orden de ideas, Venezuela ha sido llamado por muchos a nivel internacional como uno de los países que más ha promovido en el mercado de drogas en el mundo entero. Su privilegiada posición, además de sistematizar a diversos mercados de productos, favorece la compra, venta y de distribución de estupefacientes ante esta delicada situación, que además hace que se estabilice la economía. El gobierno venezolano ha mantenido durante años un interés por la caza de estas personas u organizaciones que se encargan de comercializar este rubro ilegal. Ante esto, las herramientas legales e instituciones financiadas por el Estado, como la ONA, Oficina Nacional Antidroga, se ha dado la tarea de crear una estructura cazadora y sancionatoria para quienes cometen actos ilícitos en el país, y la Ley Orgánica de Drogas, creada en el 2010, es muestra de ello, la cual posee un complejo catálogo de sanciones y penas para quienes descubiertos y detenidos en el acto de la comercialización de drogas de cualquier tipo. El documento legal venezolano de la comercialización de drogas o antidrogas magnifica la pretensión del Estado venezolano de erradicar el comercio de estupefacientes y fármacos ilegales, así como también produce efectos legales sobre diversas instituciones para que se tomen las medidas necesarias para contrarrestar la droga en el país. Con base a lo anterior, se plantea en la siguiente investigación buscar respuesta de las siguientes interrogantes, como lo son: ¿cuál es la pena aplicada en el delito con sustancias estupefacientes y psicotrópicas según la legislación venezolana? También, ¿cuál es el delito cometido con sustancias estupefacientes y psicotrópicos en el marco de la legislación venezolana? Y por último, ¿cuál es la importancia de los procedimientos aplicados en la comisión del delito con sustancias estupefacientes y psicotrópicas según la legislación venezolana? Justificación y relevancia. Indudablemente, uno de los problemas actuales e intencional lo constituye la cuestión de drogas, que desde un par de años han generado un movimiento especialmente político, no solamente destinado, por medio de algunos hombres serios, al conocimiento político de la operatividad del problema, sino también a la implantación de medios tendientes a evitar la profundización de este fenómeno tan peculiar de las sociedades modernas. En este sentido, han venido en su avance dialéctico promoviendo toda una profusa interacción entre los componentes del grupo, caracterizada por la satisfacción compulsiva de necesidades, la división del trabajo y la especialización de los oficios que se han hecho contenciosos, no solo la relación laboral, sino que ha influenciado otros aspectos de la vida. En este sentido, estas han venido en su avance dialéctico, promoviendo toda una profusa interacción entre los componentes del grupo, caracterizado por satisfacción compulsiva de necesidades, la división del trabajo y la especialización de los oficios. Han hecho contencioso no solo la relación laboral, sino que han influenciado otros aspectos de la vida, percibiéndose la vida moderna como altamente competitiva respecto a individuos que desean exactamente lo mismo que otros anhelan. Resulta innegable la importancia que tienen al abordar un flagelo que afecta a la sociedad, como es la droga, y el procedimiento penal que conlleva al deterioro social y a la familia, tanto a nivel internacional como nacional, cuyo objetivo es proteger la seguridad
ante la amenaza que representa la influencia y el poder de narcotráfico. Con seguridad, a base de lo anterior, el presente estudio se justifica a nivel legal, social, de salud, académico o teórico metodológico. Cabe destacar que el área legal constituye un aporte significativo a las leyes venezolanas, específicamente a la Ley Orgánica de las Drogas 2010, al desmenuzar los artículos referentes a los delitos que se cometen e igualmente las diversas penas que se establecen en el acuerdo de acuerdo al rol que ejerce el infraestructor como traficante, distribuidor, transporte y el consumidor, al traficarlas como consumirlas. En lo que respecta en el ámbito de la salud, esta investigación se considera relevante debido a que se especifican los diferentes daños que puede generar el consumo de drogas al cuerpo humano. Asimismo, en el área académica, esta investigación es importante, puesto a que permitirá a los investigadores cumplir una asignatura del pensum de estudio y lograr adquirir el título de licenciado de Derecho. Finalmente, teórico-metodológico, este estudio documental dependerá fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos, material digital, físico, entendiéndose en este término. En este sentido amplio, como toda materia de índole permanente, es decir, el que se puede acudir como fuente referencial en cualquier momento o lugar, sin que altere su naturaleza o sentido, para que aporte información. Mi nombre es Ángela Leal, me corresponde el capítulo 2 sobre el marco teórico. El marco teórico es como la base de la investigación como tal, va de la mano a la investigación actual. ¿Por qué? Porque ella lleva de base las investigaciones anteriores relacionadas a la investigación actual, debido a que nos fijamos en las investigaciones pasadas para llegarlas a ayudar, si se puede decir así, con la investigación nuestra. Porque ya les voy a explicar. Alvarado 2008, él planteaba eso, que las investigaciones actuales deben llevar eso que es como que la base de las investigaciones pasadas. Porque debe llevar, según el apellido del autor que haya hecho la investigación, debe llevar también las fechas de acuerdo, como sea, de la más antigua a la más actual, y debe llevar el país, estado o nación en donde se haya investigado o donde se haya pronunciado la investigación. Uno de nuestros casos, por ejemplo, es García 2014. Él fue en el estado Aragua y su proyecto fue la ley orgánica de las drogas. ¿En qué trataba él? Él trataba de como que buscar la forma de que las personas se dieran cuenta en su estado, en su mandato en ese entonces, de que las drogas, aunque las personas fueran como nosotras normales, sin ningún vicio, sin ninguna adicción a las drogas, tuvieran en cuenta, como lo dijo mi compañera anterior, en que nosotros consumimos droga a veces sin querer, en la cafeína, a veces en algunas copitas, y con el tiempo uno se puede volver adicto. Él decía, el estudio de las drogas es que queremos y necesitamos saber y tomar en cuenta que muchas veces no sabemos cuando consumimos mucha droga y nos podemos volver adictos, creyendo que somos normales, tenemos una rutina normal sin ser drogadictos, si se puede decir así. La relación que tiene esta investigación nombrada de García 2014 con la nuestra es que trata de las drogas, o sea, va relacionado, y es ese análisis o esa investigación anterior que ya él tuvo nos abre las puertas a nuestra investigación actual en buscar y indagar más cosas que de repente nosotros no sabíamos ni teníamos presente en nuestra investigación. Por eso decía que el marco metodológico va de la mano con la investigación, es una de las cosas más importantes porque se compara con la parte también legal, del marco jurídico, de todos esos, porque lleva de la mano de muchas anteriores investigaciones que han realizado exitosamente. Otro de los casos es Castro en el 2013, de un análisis político público del narcotráfico en México.
Como ya sabemos, indica la fecha, indica el apellido del autor, indica en qué país fue, como lo estoy nombrando, fue en México. Él analizaba que en México había muchos narcotraficantes en ese entonces, o no sé si actualmente. Él que decía, él buscaba una solución y también buscaba el por qué eso estaba surgiendo. Y él decía, en nuestro país los más causantes de esto, o los que apoyaban a los narcotraficantes, eran los funcionarios, bien sea guardias, policías que hubieran allá. Él decía, los funcionarios deben ganar suficientemente bien económicamente, que puedan tener carro, casa y todo sin necesidad de ser extorsionados por los narcotraficantes. Ser extorsionados es lo que los conllevaba a ellos a que hubiéramos en el país. ¿Qué tiene de relación este caso con nuestra investigación actual? Que trata de las drogas, trata del narcotraficante, que va mucho de la mano. Si hablamos del tema de las drogas, siempre va a haber la distribución y el consumidor. Para la distribución siempre se arma una organización que se convierte en distribuidor de la sustancia. Por eso tiene mucha relación con nuestra investigación actual. Pasando la siguiente investigación, el estudio de Torres 2013, buscando autonomía. Esa investigación es peruana. Y él buscaba una autonomía, quería que en su país hubiese como que unas reglas muy estrictas para que se evitara como que el narcotráfico, el consumo de drogas, que no respeta razas ni nada, ni color, ni edad, simplemente hacen mucho daño en la sociedad, y él quería un país libre de drogas, como que imponer sus reglas estrictas sobre la droga. Y por eso relacionamos esas investigaciones con la nuestra, porque todo trata de droga y todo va a un mismo tema. Lo relacionado con algunas soluciones que buscamos nosotros, creemos que, por ejemplo, en la anterior que ya nombré, que trataba de Garcías, que era en el 2014, que era la Ley Orgánica de las Drogas, él sugería que, por ejemplo, necesitábamos muchas organizaciones que ayudaran a los adolescentes, niños o adultos también, ancianos, que eran adictos a las drogas. Por ejemplo, nuestros funcionarios de este país, quizás ellos tengan la información suficiente para las reglas sobre las drogas, pero no hay instituciones que ayuden a rehabilitarse a aquellos adolescentes que realmente lo necesitan. Por decir, hay barrios, vulgarmente si se puede llamar así, hablando actualmente, en nuestros países, que no tienen ni siquiera la ayuda, ni siquiera hay escuelas que pueden orientar a los adolescentes, a los niños, ni a nadie para esa ayuda. En el caso de las drogas, que como ya había nombrado, en nuestro caso es necesario que personas o abuelitos del campo que quizás ni siquiera conozcan que la cafeína haga mucho daño, se puedan volver hasta adictos. Y en ese caso los abuelitos de aquellos campos, o quizás adolescentes o adultos que quizás vayan a la escuela pero no tengan la orientación, ya sean unos adictos, o por ejemplo hay abuelitos que viven aquí en las zonas rurales que desconozcan que si se toman una pastilla todos los días para dormir, se están volviendo adictos a las drogas. Eso es todo de mi parte, gracias. Capítulo 3. Marco metodológico, tipo de investigación. Tomando en consideración las características del problema, el objeto de estudio y los objetivos planteados, esta investigación se enmarca como de tipo documental, por medio de los diseños bibliográficos, partiendo de la investigación documental, la cual es definida según Plaza 2011, como una variación de la investigación científica, cuyo objeto es analizar los diferentes fenómenos que se presentan en la realidad, utilizando como recurso principal los diferentes tipos de documentos que produce la sociedad y a los cuales tiene acceso el investigador, es decir, se vale de fuentes escritas para la recolección de información. Técnicas de
recolección de información. Este tipo de investigación se caracteriza por las fuentes secundarias, vienen a constituir la base primordial de la investigación, encontrándose en bibliotecas, libros, periódicos y otros trabajos documentales como trabajo de grado, enciclopedias, diccionarios, leyes, entre otros. Asimismo, se utilizaron las técnicas según Hurtado 2016, la observación documental de presentación resumida, de texto resumen, analítico y análisis crítico. La observación documental se realiza mediante lectura general de los textos y leyes de dos fases, la fase inicial y lectura, detenida a fin de extraer de ellos los datos de mayor utilidad e interés para la investigación. La observación está concebida como un proceso de conocimiento científico, dada la característica metodológica de esta investigación, utilizándose técnicas de observación documental, partiendo de la lectura del material bibliográfico seleccionado acorde al tema del objeto de estudio. La presentación resumida del texto. La presentación resumida del texto, según Méndez y Ramírez, 1997, permite plasmar de manera fiel y sintetizada las ideas básicas que contienen las obras consultadas. Esta técnica permite determinar la capacidad del resumen del autor de la investigación. En este sentido se realizaron resumen de los diversos artículos de las leyes estudiadas para poder comprender cuáles eran una de las penas presentadas. Resumen analítico y análisis crítico. El resumen analítico se incorpora para descubrir la estructura de los textos objetos de consulta y declinar sus contenidos básicos. En función de los datos que se precisan conocer, se realiza descubriendo el esqueleto del texto, ordenando las ideas de acuerdo con su importancia, describiéndolo como un lenguaje propio y respetando siempre la objetividad. Y en cuanto al análisis crítico, consiste en la apreciación definitiva de un texto al respecto de mencionar que estas técnicas se relacionan porque están dirigidas al estudiar profundamente el texto, la salvedad en que este análisis crítico presenta identificar el orden interno establecido por el autor y su orden lógico. Es decir, en cuanto a la técnica del análisis crítico, se busca evaluar la estructura interna del texto.